Vídeo de la jornada Sexualidad Funcional, incluido en el programa piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad y su entorno familiar y profesional. Realizado el viernes 4 de noviembre del 2016 en el Salón de Actos de Salud Pública en Valencia. Presentación de la jornada. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muy bienvenidos todos y todas a esta casa, a la Dirección General de Salud Pública. Primero que nada, agradecer la organización de estas jornadas, que ha sido fruto de la colaboración pues, de distintos protagonistas en el tema que nos ocupa, muy especialmente al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, CERMI-CV, que ha hecho un excelente trabajo, tanto en el impulso para que estas jornadas tuvieran lugar, como ayudando con los temas de inscripción, etcétera, ¿no? También quiero reconocer, agradecer y congratularme de la colaboración entre esta Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la que venimos colaborando en este y en otros tantos temas que compartimos y que también ha sido esencial esa contribución para que se hicieran realidad estas jornadas. Y a todos los ponentes, todas las personas que participan con presentaciones, por supuesto, a todos los asistentes. Sé que es obvio por cómo está el salón de actos, este salón de actos que tanto nos gusta de ver así, pues lleno de asistentes interesados en este tema, ¿no? Realmente es un momento también, es un hito, es un momento en cierta medida histórico que marca, yo espero, el comienzo, estoy segura, el comienzo de algo distinto en torno a este tema. Es la primera vez que desde la Administración Sanitaria, desde esta Consellería de Sanidad, se atiende este tema con nuestros recursos, con nuestros profesionales y se inicia con esta jornada un camino que seguro que será productivo y que será largo, ¿no? Realmente no solemos hablar de sexualidad desde sanidad, ni siquiera desde salud pública, que atendemos temas más diversos, ¿no? Siendo como es la sexualidad una dimensión fundamental del hecho de ser personas, de ser seres humanos. Es una dimensión ciertamente compleja, porque hay interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales, pero prácticamente todas las dimensiones o todos los factores que influyen positiva o negativamente sobre la salud son factores también complejos en los que interactúan múltiples elementos, ¿no? La salud sexual la podemos entender en este contexto desde sanidad, desde el punto de vista de salud pública, como la consecución del bienestar físico, psicológico y social relacionado con la sexualidad. No es solo ausencia de enfermedad o disfunción relacionado con la sexualidad. La salud sexual se refiere a expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. También desde sanidad solemos prestar mucha atención, es necesario, lo reconozco, a las partes negativas, a la enfermedad, a los factores de riesgo, a las exposiciones que pueden perjudicar o que amenazan nuestra salud, y menos a los aspectos positivos para nuestra salud, como pueda ser esa sexualidad o esa salud sexual. Realmente en esta nueva etapa estamos también poniendo énfasis en lo que llamamos activos para la salud, aquellas partes, aquellos factores, recursos de nuestra vida, sean individuales o sean colectivos, que mejoran nuestra salud, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir dichosos. Y evidentemente el tema que hoy nos ocupa se refiere a todo esto. En cualquier caso, no hay salud sexual, ni ninguna otra dimensión de la salud, si no se garantizan los derechos, en este caso los derechos sexuales, de todas las personas. Salud sexual y reproductiva también suelen mencionarse juntas, aunque no son exactamente la misma cosa, evidentemente comparten algunos elementos, ¿no? Y así los derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional están reconocidos en múltiples documentos, pero en particular quiero citar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por el Estado español hace ya algunos años.
También desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, en nuestro cuarto plan de salud, que se presentó recientemente, bueno, ya hace unos meses, en abril, y que cubre el periodo 2016-2020, se reconoce explícitamente nuestro compromiso por garantizar la salud sexual y reproductiva de toda la población. También en nuestro cuarto plan de salud y en muchas de las acciones que emprendemos que nos ocupan y preocupan está la atención a las desigualdades, a la diversidad. Para garantizar la salud a toda la población tenemos que atender a esas diferencias y realmente para un desarrollo efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en nuestra sociedad se debe hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo hoy en relación con la salud sexual para los grupos de población que por su diversidad funcional y o discapacidad tienen mayores dificultades. También sabéis, y muchos lo sabréis, porque sois participantes activos, que estamos trabajando ya desde hace algún tiempo en la estrategia de salud sexual y reproductiva, que esperamos poder presentar a finales de este año. El objetivo general de esa estrategia es mejorar la salud sexual y reproductiva de la población de la Comunidad Valenciana, promoviendo el desarrollo efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en nuestra comunidad. Transversalmente en todas las acciones y objetivos específicos que se van fijando en esta estrategia se hace siempre referencia a la necesidad de atender la diversidad sexual y de género, los diversos contextos socioculturales y la diversidad funcional en relación con todo lo que estamos planteando. Y en la propia elaboración de la estrategia hay un comité de participación que también incluye pues, los diferentes colectivos de diversidad sexual, funcional, cultural, y también contemplamos como en todas las acciones que estamos intentando emprender en esta etapa la intersectorialidad, colaborando con distintos técnicos responsables de distintas áreas. Bueno, estas jornadas son, como digo, un momento muy especial, el inicio de un camino y de un trabajo demasiado tiempo desatendido en relación con la sexualidad y con la salud sexual y con la diversidad funcional en relación con estos temas. Agradecer una vez más a todos vuestra presencia, muy especialmente a la secretaria autonómica Sandra Casas, que me acompaña, también la presencia en esta mesa inaugural, y desearos que la jornada sea muy productiva. Doy la palabra a Sandra. Gracias. Bueno, buenos días. Un auténtico placer estar hoy aquí e inaugurar estas jornadas que sin duda van a ser pero que muy interesantes. Yo me he escrito aquí unas cosas que quería deciros y quería resaltar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todos conocemos y que nombramos, ¿no? Pero que quiero leer textualmente el artículo 23 para ser plenamente conscientes de realmente qué es lo que estamos reivindicando hoy aquí, que no es otra cosa más que un derecho, y que las administraciones públicas tenemos que velar por el cumplimiento de ese derecho, ¿no? y asistir y reconocer lo que aquí hay, que no es otra cosa que un derecho humano. Como os decía, el tema que se trata en la jornada pues está ligado íntimamente al pleno ejercicio de los derechos humanos, y el punto de partida debe ser cumplir con esta legalidad. Como os decía, el artículo 23 habla del respeto del hogar y de la familia y dice: los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. Suena muy normal, ¿no? Pero la realidad es que estas cosas en la práctica no suceden con tanta normalidad, ¿no? Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Sigue y dice que se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro.
y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos. Algo también muy lógico. Asegurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Si viviéramos en un mundo perfecto, los derechos humanos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, sería suficiente para protegernos a todos. Pero desgraciadamente esto no es así y en la práctica a ciertos grupos como las mujeres, la infancia, las personas con diversidad funcional o las personas refugiadas no han tenido tanta suerte y no encuentran sus derechos igual de protegidos que el resto de las personas. Las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de estos grupos. Del mismo modo, los 650 millones de personas con algún tipo de diversidad funcional, que suponen alrededor del 10% de la población mundial, lo cual no estamos hablando de 4 personas, carecen de las oportunidades que tiene la población en general y se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les dificultan o impiden a recibir una adecuada educación, a conseguir pleno empleo incluso estando bien cualificados o mejor cualificados, a tener acceso a la información e igualdad de derechos que el resto de la población, obtener el adecuado cuidado sanitario y sociosanitario, desplazarse con libertad, integrarse en la sociedad y ser aceptados como personas con los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. A través de la historia, las personas con diversidad funcional han sido consideradas como personas que requieren la protección de la sociedad y han evocado, en lo mejor de los casos, simpatía más que respeto. Y esta convención tan importante es un paso legal para cambiar la percepción de la diversidad funcional, o es esa herramienta jurídica, ¿no? Y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas los derechos y las oportunidades reales de vivir la vida con la mayor plenitud posible. El Estado español, al ratificar en el 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha aceptado las obligaciones jurídicas que conllevan y tiene que adoptar y adaptar la legislación a dicha convención. Otros tratados de derechos humanos, tales como la Convención de Derechos de la Infancia o de la Mujer, han demostrado que realmente son herramientas eficaces en la lucha contra la violación de estos derechos, ¿no? Y esta convención nos tiene que servir a nosotros para aferrarnos a ella y reclamar los derechos humanos que nos corresponden. Que no sea una declaración de intenciones o una convención filosófica, sino que sepamos detalladamente qué es lo que recoge ese único artículo, que hay muchos más, pero el que hoy nos atañe es el artículo 23, que sepamos exactamente qué es lo que recoge, que no estamos solicitando un cambio de percepción o que hay personas que vemos las cosas diferentes y que creemos que la sexualidad debe ser accesible a todos, sino que es un derecho y a lo mejor por mi formación de abogada, que lo que insisto tanto en recalcar incidir aquí, ¿no? Porque realmente es un derecho humano y está recogido y estamos amparados en esa convención. No estamos reclamando ni estamos pidiendo algo que nos apetezca, ¿no? La visibilización de la sexualidad en la diversidad funcional es una de las responsabilidades de los gestores públicos. O sea, estamos en ese paso de visibilización. En la Convención ya se recoge el derecho y por lo tanto la obligación, porque lo que se genera un derecho genera una obligación para los poderes públicos, ¿vale? Pero estamos en esa parte de visibilización que, como decía la directora general, es la primera vez en la Consellería de Sanidad que se hacen estas jornadas sobre la promoción de la sexualidad. Y en la Consellería de Igualdad, en Vicepresidencia y la Consellería de Igualdad, es la primera vez, y estamos en el 2016, y cuesta de creer, pero es la primera vez que se ha subvencionado un programa para promocionar la sexualidad. Es la primera vez en la historia. Cuesta de creer
que en el 2016 sea la primera vez que por los poderes públicos estemos hoy aquí sentados con la colaboración de las entidades que estáis todos los días a pie de cañón y que afortunadamente habéis abierto el debate mucho antes que la administración pública. Y eso que llevamos adelantado gracias a la sociedad civil y gracias a las entidades que estáis cada día trabajando y a las personas con diversidad funcional que reivindicáis lo que os corresponde, que no es otra cosa más que un derecho humano. Y desde ese punto de vista, pues daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los asistentes, porque estáis contribuyendo a esa visibilización y a esa difusión y al cumplimiento de un derecho, ¿no? Yo creo que hay que poner la importancia en cada uno de los que estáis hoy aquí sentados, porque realmente es muy importante el día de hoy, ¿no? Y lo que vosotros os vais a llevar aquí, lo que vosotros vais a difundir, lo que vais a hablar tomando un café de lo que hoy habéis escuchado, ¿no? Y generar, pues, esa escucha activa en el resto de la sociedad que muchas veces, como no le toca, no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente los poderes públicos y los gestores públicos son los que tienen que estar ahí, apoyar a las entidades, apoyar a la sociedad, impulsar estos debates, estas jornadas que nos hagan reflexionar y que nos hagan entre todos, pues, dar un pasito más hacia adelante, ¿no? No quiero extenderme mucho más. Para muchas personas con diversidad funcional, la experiencia de la discapacidad adquirida ha servido para reexperimentar y repensar su sexualidad también, ¿no? Las personas que han adquirido una diversidad funcional en el camino de su vida, ¿no? Y hay que potenciar foros y jornadas como esta que permitan también el diálogo abierto y que propongan abordajes que posibiliten positivamente la expresión sexual de personas con diversidad funcional y el contacto con sus verdaderos deseos, partiendo de la base que decíamos al principio, ¿no? del derecho humano, que no es una opción, sino que es un derecho subjetivo que nos asiste como ciudadanos. En ese cruce de binomios de sexualidad y diversidad funcional empieza a presentarse para muchos colectivos y personas como una posibilidad real que desde la inclusión se pueda avanzar en la plena integración o inclusión social. En este sentido, una de las principales misiones de las instituciones públicas es acompañar a la persona que lo solicite en su proceso único, individual e irrepetible de adaptación y normalización de su nueva situación de diversidad funcional que incluye su derecho a la sexualidad. Debemos focalizar nuestras acciones en mostrar a este colectivo de personas que cuando cambian las reglas sociales no es posible, sino también necesario alcanzar los objetivos de la aceptación, la adaptación y la normalización. Y quizás aquí el rol sea similar al de un Sherpa, que como un acompañante en la ascensión hasta la cumbre de la montaña, pues en este caso los gestores públicos debemos hacer de Sherpa para que las personas lleguen a alcanzar ese derecho que recoge la Convención y que seamos el acompañante en esa adaptación. No es fácil, sabemos de qué punto de partida estamos, obviamente. Estamos intentando levantar consellerías y especialmente la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, gran olvidada, desde esa perspectiva de los derechos humanos, y nuestra filosofía y nuestros cambios en este año y medio van dirigidos o tienen ese punto de vista o ese enfoque o esa perspectiva que son los derechos humanos, ¿no? Hay mucho por hacer y lo sabemos. Hemos conseguido incrementar un 20% el presupuesto de la Consellería. Es la primera vez en la historia que la Consellería de Igualdad pasa los 1.000 millones de euros. Eso que antes se decía que era totalmente imposible porque el déficit público, no hay dinero. Pues sí, evidentemente tenemos un déficit de 1.500 millones de euros importante que el Estado español no traspasa a los valencianos. Por eso a lo mejor no tenemos los mismos derechos que el País Vasco, ¿vale? Pero a pesar de todas esas dificultades, se ha podido conseguir ese aumento de 1.000 millones de euros y poner la ruta y el enfoque en los derechos humanos, ¿no? Y creo que pues, estas jornadas también representan ese cambio de enfoque, ese mirar hacia otro horizonte y acompañados de vosotros, acompañándoos nosotros a vosotros
y simplemente, pues todos juntos esperamos que esta sociedad cambie, que sepamos cuáles son nuestros derechos humanos y que los poderes públicos no dejemos de trabajar para que estos derechos realmente sean de un ejercicio pleno para todos. Y hasta aquí, daros las gracias por asistir y bienvenidos a estas jornadas y espero que las disfrutéis al máximo. Una producción de Cinesín para CERMI Comunidad Valenciana. Subvenciona Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Ajuntament de València. Regidoria de Cultura Festiva. Colabora Salud Pública. Conselleria de Sanidad Universal.